Hola, bienvenido. En el presente video de socialización estaremos compartiendo un tema muy importante y que resulta novedoso, y es la aplicación del arbitraje en el derecho de la competencia. En el ámbito de derecho, la competencia o el derecho de la competencia no es la excepción para adelantar este tipo de procesos con el arbitraje. Y su aplicación resulta novedosa en asuntos tanto de carácter público como de carácter privado. Estamos frente a un marco jurídico que regula el ejercicio e independencia de estas dos esferas jurídicas. No obstante, la Ley 155 de 1959 dispone la aplicación pública del derecho de la competencia, que, para efectos administrativos, busca imponer sanciones y adelantar investigaciones, y está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme al decreto 2153 de 1992. Mientras que en la esfera privada, el derecho de la competencia ha correspondido históricamente al arbitraje. Dicha actividad está regulada conforme a la Ley 1563 de 2012, que tiene independencia de función jurisdiccional, facultado para dirimir asuntos de acciones por daños y perjuicios, y la nulidad de los actos jurídicos, en el que además se aplican normas que son objeto de actuaciones administrativas. Para el desarrollo teórico del arbitraje y la competencia es necesario definir conceptos y explicar el conjunto de leyes, normas y decretos atinentes a esta materia. Iniciemos por definir qué es el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice, y la decisión que profiere se denomina laudo arbitral. En ese sentido, se hace necesario señalar que los asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autoriza es el que puede aplicarse en el arbitraje y hace referencia a controversias generales de asuntos del derecho privado. Asimismo, puede aplicarse el arbitraje en asuntos de contratación estatal y controversias sobre la existencia, eficacia o validez del contrato que contenga el pacto arbitral, una cláusula compromisoria. Definimos la cláusula compromisoria, en síntesis, como ese acuerdo entre las partes para someter a controversia el arbitraje en lugar de una justicia ordinaria. Y es lo que normalmente se denomina esto como cláusula compromisoria. Respecto al derecho a la competencia, tenemos que en la ley 155 de 1969 y en su parágrafo del artículo 11 señala que todos los perjuicios que se causen a terceros por las prácticas o procedimientos o sistemas prohibidos por esta ley o por acto de competencia desleal dan acción de perjuicio por la vía ordinaria. Ahora bien, cuando nos referimos a esta acción, nos estamos refiriendo precisamente a la búsqueda de que se me reconozcan por indemnizaciones de daños y perjuicios ocasionados ante estas prácticas o estas conductas anticompetitivas que también están contenidas en la ley 256 de 1996 y también están contenidas en el decreto 2153 de 1992. Por lo tanto, en ocasión a la anterior, los perjuicios derivados de dichas conductas pueden ser tratados en arbitraje. También es necesario delimitar el campo de acción o los asuntos en los que el arbitraje no tiene competencia en esta materia. Y precisamente vamos a distinguir entre la aplicación pública y la aplicación privada. En la aplicación pública damos cuenta que la autoridad competente es la Superintendencia de Industria y Comercio y ella investiga conductas anticompetitivas e impone multas administrativas conforme a la Ley 1340 de 2009, mientras que la aplicación privada para dirimir estos asuntos es el arbitraje, donde se resuelven acciones por daños y perjuicios y declara la nulidad de actos jurídicos por objeto ilícito derivados de las conductas anticompetitivas. En síntesis, podemos decir
El régimen general del derecho a la competencia, que contiene las conductas, son estas leyes mencionadas anteriormente y que se pueden solicitar la nulidad por objeto ilícito en los contratos cuando existan o se adviertan algunas de las conductas. Todo esto se fundamenta en el artículo 1519 del Código Civil y también se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 155 de 1919, en la que podemos concluir que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, por tanto, es nula por el vicio del objeto. Bueno, hablando un poco sobre lo que son las conductas anticompetitivas prohibidas, pues tenemos que el decreto 2153 de 1992 agrupa prácticas comerciales restrictivas en tres categorías principales que pueden ser objeto de arbitraje. Primero, los acuerdos restrictivos, que prohíbe carteles y acuerdos entre competidores que eliminen o restrinjan competencias en el mercado. Segundo, pues los actos unilaterales, que prohíben manipulación de precios, publicidad engañosa y castigos a competidores con precios competitivos. Y por último, el abuso de posición dominante, que es cuando una empresa dominante excluye competidores para mantener o incrementar injustificadamente su poder de mercado. Por otro lado, tenemos lo que es la nulidad absoluta por objeto ilícito, pues las conductas anticompetitivas son normas sustanciales cuya infracción general, mm, cuya infracción genera nulidad absoluta, fundamentado en la Ley 155 de 1959 y en el artículo 1519 del Código Civil. Pues el árbitro tiene obligación legal de declarar de oficio la nulidad. Esta nulidad absoluta cuando es evidente, contraria a la ley, y omitir esto genera nulidad del laudo. Bueno, vamos a hablarles también sobre unos casos prácticos. Por ejemplo, en el caso número 1 tenemos el caso de Cementos Hércules versus Cementos Andina en el 2000. Todo se basa en un contrato de compraventa que contenía una cláusula prohibitoria que de vender en el territorio y lo que venía siendo los productos durante 10 años. El tribunal aclaró, declaró nulidad absoluta por un abuso de posición dominante, violando la ley 155 de 1959 y el decreto 2153 de 1992. También tenemos dos casos más que viene siendo el caso de Cellpoint versus Comcel en 2002, que consiste que Comcel en posición dominante aplicó condiciones discriminatorias a Cellpoint. Pues respecto a otros comercializadores, el tribunal condenó a indemnizar por abusos excluyentes del mercado. Y el último caso, que es el caso de Aquantía versus Coidra, que habla sobre unas prórrogas automáticas perpetuas de contrato de acueducto, perdón. Y el tribunal declaró nulidad absoluta de oficio por contravenir la libre competencia de servicios públicos. Bueno, control judicial del laudo arbitrales. Un laudo arbitral es la decisión final que emite un tribunal de arbitraje. Tiene el mismo valor
una sentencia judicial, porque los árbitros están transitoriamente facultados para administrar justicia según el artículo 116 de la Constitución, aunque el laudo es obligatorio y definitivo, sí puede ser controlado judicialmente, pero solo de manera extraordinaria y limitada. El control es principalmente por 3 vías. La primera, que es el recurso de anulación, cuando hay pues un error en el procedimiento. En el segundo, que es el recurso de revisión, es si aparecen hechos o pruebas nuevas. Y el tercero es la acción de tutela, que solo procede cuando el laudo vulnera derechos fundamentales o incurre en una vía de hecho. Y pues, en resumen, el control garantiza que el arbitraje actúe dentro de la ley y el debido proceso, manteniendo el equilibrio entre la autonomía del arbitraje y la supervisión judicial del Estado. Muy bien, para continuar, ahora expondremos un caso práctico y el cual va a ser explicado por nuestro avatar IA. Distribuidora Andina S.A. y Lácteos del Norte SA se enfrentaron en un arbitraje tras el incumplimiento de un contrato de distribución exclusiva. Distribuidora Andina violó la cláusula que le prohibía vender productos de la competencia durante 8 años, lo que llevó a la terminación del contrato. La distribuidora demandó, argumentando que la cláusula era nula por vulnerar el principio de libre competencia, Ley 155 de 1959. El Tribunal Arbitral falló a favor de Distribuidora Andina, declarando la nulidad absoluta de la cláusula por tener un objeto ilícito al restringir injustificadamente la competencia en el mercado. Finalmente, se ordenó a Lácteos del Norte indemnizar a la distribuidora por los perjuicios causados. El caso demostró la efectividad del arbitraje para resolver controversias complejas que atentan contra la libre competencia. Muy bien, en el caso práctico expuesto vemos que encontramos conductas anticompetitivas o conductas desleales. A manera de conclusión, permitimos decir que la Ley 155 de 1959 permite la coexistencia de competencias públicas y privadas para dirimir estos asuntos. Estas controversias se dan por violaciones a la libre competencia y por tanto estas son arbitrables. De manera que el arbitraje ofrece una solución autónoma y voluntaria, permitiendo indemnización por daños o declarar una nulidad absoluta en los contratos o cláusulas, y que el árbitro actúa como un protector de legalidad, con obligación de declarar nulidad absoluta de oficio cuando es evidente. Esperamos que les haya gustado esta solicitación y muchas gracias atentamente por el grupo CEDESA.